al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por esta palabra tuya, Señor, que habla a mi vida y a mi corazón. Te pido, Señor, que también venga a hablar al corazón de tus hijos, al corazón de tu pueblo, al corazón de esta iglesia y de todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Que tú seas glorificado, que así como por medio de tu Espíritu Santo tú trajiste palabra a tu pueblo, así en esta ocasión, una vez más, por medio de tu Espíritu Santo tú hables a nuestra vida, al corazón de tu hijo, de tu hija. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, unos momentos. Este mensaje, de igual manera como los que he estado predicando, está basado en los estudios que tenemos los viernes, la palabra de Dios a través de los profetas. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, vemos al profeta Zacarías, que fue contemporáneo de Ageo. Zacarías, hermanos, le está hablando al pueblo que había regresado después de los 70 años de cautividad en Babilonia. Ya habían pasado los 70 años, ya el pueblo había regresado. La semana pasada veíamos cómo Ageo exhortaba al pueblo, o exhortó al pueblo a volver otra vez a reconstruir el templo, porque solamente se habían echado los cimientos del templo y se había detenido la obra a causa de los enemigos. Pero ya Dios había dispuesto y puesto otro rey que fue de bendición, que Dios usó para que les proveyesen todos los recursos, que no los estorbasen, para que terminasen de construir su templo. Y después de ese mensaje de Ageo pasaron 2 años, quiere decir que ya el templo estaba o terminado o casi terminado. El profeta Zacarías, hermano, en su mensaje vemos una preocupación por el bienestar espiritual del pueblo que había regresado después de la cautividad. Y su preocupación, hermanos, era que él empezó a ver en el pueblo las mismas faltas, los mismos pecados, la misma rebelión que sus padres habían hecho. Lo que causó la deportación a Babilonia, ahora el pueblo que había regresado, el profeta Zacarías lo estaba viendo otra vez. Dice, estaban haciendo exactamente lo mismo que hicieron nuestros padres. El pasaje que leímos nos habla de una delegación que fue enviada de Betel a Jerusalén, al templo, a los sacerdotes, a los profetas, para preguntarle acerca de ciertos ayunos que se habían establecido cuando el pueblo estaba en Babilonia cautivo. Eran cuando menos 4 ayunos que durante 70 años ellos celebraban cada año. Un día se hacía ayuno por el día en el cual Nabucodonosor vino a sitiar a Jerusalén, y era un día de ayuno. Otro día de ayuno era por el día en el cual las murallas de Jerusalén se rompieron, se abrieron y entró el enemigo a Jerusalén después de una siega de varios años o de varios meses.
el enemigo entró a Jerusalén porque aquel muro se abrió, lo rompieron los enemigos para entrar a Jerusalén. Otro día de ayuno. Había otro día de ayuno que se había hecho por el día en el cual el templo había sido saqueado, desolado y destruido. El templo de Salomón, aquella maravilla del mundo antiguo, el orgullo de la nación de Israel, que les hacía creer que porque tenían el templo podían hacer lo que se les diera su gana, que al cabo tenían el templo, la casa de Jehová y nada venir sobre ellos, vino juicio sobre ellos. Bueno, por ese día en el cual el templo fue destruido, hacían ayuno. Y hacían ayuno también por el día en el cual fue muerto el último rey de Judá, Gedalías me parece que se llamaba. Gedalías, el último rey en Jerusalén durante la cautividad, fue muerto, y también habían instituido el pueblo un día de ayuno por esos 4 acontecimientos. Entonces, cuando ya el templo es reconstruido otra vez, es cuando viene esta delegación a preguntar a los sacerdotes, a los profetas: oigan, ¿vamos a seguir guardando ayuno por esto? Y es ahí cuando Dios le dice al pueblo, dice: ese ayuno yo nunca te lo pedí en la ley. Ese ayuno fue un ayuno que tú pusiste. Y lo que estás ayunando, por lo que estás ayunando, es algo que vino por causa de tu rebelión, por causa de no haber querido escuchar tus padres el mensaje de juicio que venía sobre ellos. No quisieron, por eso ahí en el versículo 11 dice, pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Más bien se endurecieron. Y el profeta Zacarías una vez más les vuelve a recordar los mismos pecados, los mismos motivos por el cual Dios había traído juicio sobre sus padres, porque podemos ver, hermanos, en este pasaje primeramente que Dios no cambia. El mensaje de Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que lo que era pecado hace 70 años para el pueblo de Israel seguía siendo pecado 70 años después de que habían regresado del cautiverio. Y que lo que era pecado y lo que es pecado hace 1000 años para Dios sigue siendo pecado ahora en nuestros días. Y que lo que era pecado hace 3000 años para Dios sigue siendo pecado en nuestros días de igual manera, porque Dios no cambia, su mensaje no cambia, aleluya. Él es el mismo. En la desobediencia es y ha sido pecado delante de Dios. El orgullo, el robar, la inmoralidad, la mentira, la injusticia, el oprimir al pobre, el aprovecharse del débil, el oprimir a la viuda, tomar ventaja del huérfano. A través de la historia de la palabra de Dios y de cómo Dios habla a su pueblo, establece claramente que esa abominación es pecado delante de Dios. Y no hay ningún pastor, no hay ningún evangelista, no hay ningún profeta que pueda decir que lo que Dios aborrece, que lo que Dios detesta, que lo que Dios declara como pecado, no hay palabra de hombre que pueda cambiar esa realidad y esa verdad. Por muy profeta que me llame, por muy pastor que me llame, por muy apóstol que me llame, lo que es pecado delante de Dios es pecado delante de Dios. Una vez vino uno que estaba en adulterio y me dijo claramente que estaba en adulterio y que venía de una iglesia porque pues su esposa se había quedado allá, ¿verdad? Y aquí se había conseguido otra y pues él quería servir en la iglesia. Y yo le dije, mira, puedes venir a la iglesia si tú quieres, yo no te puedo echar de la iglesia, no te puedo correr, digo, tú puedes venir, pero
déjame decirte una cosa, le digo, tú no vas a poder servir aquí de líder en la iglesia como tú me estás pidiendo que quieres hacer, porque de nada sirve que yo te diga que estás bien si delante de Dios estás mal. Y así le dije, yo no puedo cambiar eso. Es más, yo te puedo decir que estás bien y de qué sirve si estás mal. Y yo sé que estás mal y tú sabes que estás mal. No, claro, no se quedaron. Y le dije, y hasta le dije, y te vas a encontrar un pastor o te vas a encontrar un ministro que te diga que estás bien y que así puedes vivir pero eso no cambia la realidad de que lo que es abominación delante de Dios es abominación delante de Dios. En esta semana me dieron la noticia de un pastor que falleció, apenas tenía 70 años. Apenas tenía 70 años. Igual era un hombre, le decía a los hermanos en el estudio, de los primeros pastores que yo conocí, que eran usados tremendamente por Dios. Dios me concedió estar en esa iglesia y yo me quedaba admirado de cómo Dios usaba a ese hombre para ganar almas. En los años 1980 fue de las primeras iglesias hispanas, fíjese, hispanas, que tenían 800, 900 o más de 1000 miembros. En ese entonces habían comprado un edificio que costaba más de $4 millones. Le estoy hablando en 1985. Y se pagaban los gastos de la iglesia. Era una iglesia que entraban por semana, porque yo era de los que contaba, fíjese. Entraban más de $20,000 por semana para los gastos del edificio y mantenimiento y todo en la iglesia. Más de $20,000 por semana entraban. Este pastor, este hombre, cometió abominación delante de Dios. Y ustedes han escuchado el testimonio aquí, los que se acuerdan, porque él se fue con la esposa del copastor, su hermano casi, no era hermano en la sangre, pero casi su hermano, su mejor amigo, el que habían empezado juntos la obra, que habían trabajado desde antes que se casaran, y se fue con la mujer y nunca se arrepintió. Vivió con ella, dejó la iglesia, alguien más tomó el liderazgo de esa iglesia, él se fue, abrió otra iglesia y así siguió viviendo hasta el día que murió en esta semana. Digo yo, por 20 años estuvo viviendo así, desde el año 2000 aproximadamente, 24 años quizás, porque lo que quizás para el hombre vea que no hay, que Dios no mira, o que Dios, porque tarda el juicio, quizás pensemos que está bien delante de Dios. No. Finalmente llegó el día en el cual él dio cuentas a Dios, y ahora ya dio cuentas a Dios. Yo ya solamente estoy usando su vida como una advertencia para mi vida. Y si tú quieres escuchar también y tómala como una advertencia para tu vida también. Porque el mensaje de Dios, aleluya, la palabra de Dios no cambia. Dice los versículos del 11 al 14. Endurecieron, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Fíjese, y hay un proceso ahí, hermano, que debemos tener cuidado en nuestra vida. Primero dice, porque ese proceso es un proceso al endurecimiento del corazón. Primero no quisieron escuchar, dice el profeta, hablando de sus padres. No quisieron escuchar la advertencia, no quisieron escuchar la exhortación. Luego dice que le volvieron la espalda. Como diciendo, ¿quién eres tú para que me hables así? ¿Quién es Dios para que me hable así? Le dan la espalda, vaya. Rebeldes, vaya. Y dice la palabra del Señor que
Y luego dice que se taparon sus oídos también, ¿verdad? Como dice ahí. Se taparon sus oídos para no escuchar, para no oír. O sea, que Dios les hablaba y no escuchaban. Pero dice que a causa de esa actitud, fíjese a dónde lleva eso. La rebelión, el no querer escuchar la voz de Dios, el darle la espalda a Dios, el taparse los oídos para no entender. Dice que a causa de eso pusieron su corazón como diamante duro, corazón duro. Oiga, el diamante, hermanos, se usa para cortar hierro, se usa para cortar acero. Es lo más fuerte, lo más duro que pueda existir. Y dice la palabra del Señor que la rebelión, el no escuchar, el darle la espalda a Dios, vuelve el corazón del hombre duro como el diamante. Que no les hace la palabra, vaya. No entra la palabra al corazón así. Y a consecuencia de ese endurecimiento, y a consecuencia de ese darle la espalda a Dios y de no querer escuchar la voz de Dios, cuando vino el juicio de Dios, cuando vinieron los ejércitos a sitiar a Jerusalén, cuando se estaban comiendo de hambre a sus hijos adentro de la ciudad de Jerusalén, vino el endurecimiento del corazón y dice que en ese momento entonces clamaron a Dios, se volvieron a Dios. Y Dios les dice: y así como cuando yo clamé a ustedes y no me oyeron, ahora ustedes claman a mí y yo no los escucho, porque ya Dios había declarado juicio sobre ellos. Y es que ahí hay otro principio, hermano, y hablábamos el viernes de leyes espirituales. Y una ley espiritual que yo siempre tengo presente y tú debes de tener siempre presente en tu vida, es allá donde dice en Mateo o en Gálatas 6:7. No os engañéis, dígalo conmigo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segamos, cosechamos lo que sembramos. Y luego si sigue ahí hablando Gálatas, dice: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Quiere decir, no quiere decir que no debemos sembrar, quiere decir que debemos sembrar cosas buenas. Aleluya. Tú quieres cosechar obediencia, siembra obediencia. Tú quieres cosechar amor, siembra amor. Tú quieres cosechar justicia, siembra justicia. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay otra ley espiritual, porque dice en Mateo 7:12: así que todas las cosas, ¿cómo dice ahí? Léalo conmigo. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. Oiga, qué sencillo, hermanos, es la vida de bendición, la vida de obediencia, la vida de victoria. Si quiero tener bendición, tengo que sembrar bendición. Y que si no estoy cosechando bendiciones, porque no estoy sembrando bendición. Y que si quiero que otros me traten a mí bien, tengo que tratar a otros bien. ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros tratamos mal a los demás? Yo sí, bueno, muchos no lo ven así, pero yo lo veo así. Cuando nosotros tratamos mal a otros, lo que le estamos diciendo a Dios es que queremos que nos traten mal a nosotros también. Porque así dice la palabra del Señor.
Así como ustedes quieren que te traten a ti, así trata a otros. Entonces, cuando alguien trata mal a otro, es porque esa persona, esa vida, quiere, él o ella quiere que lo traten así también a él. A lo mejor no es una interpretación, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Hermenéutica correcta. A lo mejor no es una interpretación, pero yo así lo entiendo para mi vida. Si yo trato mal a alguien es porque yo quiero que me traten mal. Si yo trato bien a alguien es porque yo quiero que me traten bien. Oiga, qué sencilla es la vida cristiana, hermanos, y la vida de bendición y la vida de victoria. Aleluya. ¿No le parece así? Porque dice allá en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Aleluya. Dios no cambia. Si alguien me trae agua, por favor. Yo, Jehová, no cambio. El mensaje de Dios no cambia, hermanos, aleluya. Pero también, hermanos, ahí en Malaquías 3, 3:6 también dice, yo Jehová no cambio, dice, pero por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias, hermano. Porque así como la palabra de Dios no cambia, así como el mensaje de Dios no cambia, la justicia de Dios no cambia, la misericordia de Dios no cambia también. Aleluya. Y que lo mismo que Dios le pide al pueblo antes de que viniese la deportación, es lo mismo que Dios le está pidiendo al pueblo después de la deportación, cuando regresaron otra vez a Jerusalén y a las ciudades de alrededor y a sus tierras. Y porque la misericordia de Dios no cambia y la justicia de Dios no cambia, hermanos, lo mismo que Dios le pidió al pueblo antes de la deportación, lo mismo que Dios le pidió al pueblo después de la deportación, es lo mismo que Dios nos pide a nosotros en nuestros días también. ¿Y qué es lo que Dios pide? Aleluya. Dice en el versículo 9 de Zacarías 7, dice, juzgad conforme a la verdad. Y esas eran palabras que les habían dicho antes de la deportación y ahora Jeremías se las está diciendo otra vez al pueblo después de la deportación. No hagan diferencia, no hagan acepción de personas, no traten a unos de una manera y a otros de otra manera, porque Dios es un Dios justo. Él pide que hagamos y practiquemos la justicia. Te voy a decir algo acerca de la justicia de Dios, por lo cual Dios nos pide que seamos justos, por los cuales Dios nos pide que practiquemos la obediencia, que practiquemos la misericordia. Porque la misma justicia de Dios que detiene el ataque a mi vida, cuando el enemigo quiere atacar mi vida, que siempre lo va a querer hacer, o cuando el enemigo quiere atacar tu vida, que siempre lo va a querer hacer, la justicia de Dios detiene ese ataque. ¿Cuándo? Cuando yo vivo una vida justa delante de Dios. No. Pero la misma justicia de Dios que detiene el ataque es la misma justicia de Dios que permite el ataque del enemigo. ¿Cuándo? Cuando no practicamos la justicia. Porque el enemigo, recuerde que es el acusador delante de Dios. Él nos está acusando, dice que de día y de noche. Y cuando usted y yo vivimos una vida de obediencia y una vida justa delante de Dios y queremos agradar a Dios, y no me crea que me estoy poniendo aquí como alguien que es un varón perfecto, Dios me libre. Yo también soy como usted, recuerde que siempre se lo he dicho. Pero una cosa, hermanos, es fallarle a Dios.
Una cosa es pecar contra Dios y otra cosa es seguir en la obstinación, en el pecado, en la maldad, en la inmoralidad y sin arrepentirse o sin que haya contrición en tu corazón porque fallaste contra Dios, pecaste contra Dios, contra tu hermano, contra tu prójimo. Porque cuando no hay contrición, cuando no hay arrepentimiento y cuando viene el ataque, el enemigo, recuerde, tiene que pedir permiso a Dios. Y el enemigo le dice a Dios: ¿y por qué lo vas a proteger si anda haciendo lo malo? Si está en desobediencia, si está en rebelión, si está oprimiendo al otro. La misma justicia de Dios que detiene el ataque contra tu vida es la misma justicia de Dios que permite el ataque. Cuando no nos arrepentimos, cuando no buscamos de Dios, cuando no nos postramos delante de Dios, aleluya, cuando fallamos. Le dice al pueblo: haz misericordia, no pagues mal por mal. Considera que tú también puedes pasar por lo mismo. Ponte en el lugar de tu hermano, vaya. Practica la piedad, practica el amor, practica la compasión. Compasión, hermanos, es cuando nos conmueve la aflicción de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Es un dolor del alma, del corazón. Compasión. Dice en Marcos 6:34, hablando Jesús, dice que él vio una gran multitud. Dice, y tuvo compasión de ellas. Dice, porque eran como ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aleluya. En otro pasaje dice, y sanó a muchos enfermos porque tuvo compasión de ellos. Empezó a bendecir, aleluya. En este caso dice, comenzó a enseñarles muchas cosas porque tuvo compasión de ellos, aleluya. Porque él quería Dios sabía que Jesús sabía que no conocían quién es Dios. No habían aprendido quién era Dios. Dice, y comenzó a enseñarles quién es Dios. Aleluya. Y ese amor y esa compasión y esa misericordia y esa justicia. Dice Zacarías, volviendo a Zacarías, dice, tenemos que mostrarla. Menciona ahí 4 tipos de personas que yo le he hablado también de ello: las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres. ¿Quiénes eran estos o quiénes son estos? Los más desposeídos, los más indefensos, los que no podían luchar. Dios le dice, fíjese quién es Dios y fíjese cómo quiere Dios que seamos nosotros, porque así como es Dios, así quiere que seamos nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo en mi vida y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Que Él quiere que tú y yo reflejemos a los que no le conocen quién es Dios y a los que le conocen también. Porque a la viuda que no tiene un esposo que la defienda, allá el salmista dice, Dios es defensor de esa viuda. No te metas con las viudas, no te aproveches de ellas, no tomes ventaja de ellas, porque Dios es su defensor. Al huérfano que no tiene padre, Dios le dice, yo soy su padre. No te metas con él, no tomes ventaja de él, no te aproveches de él, porque yo soy su padre. Al extranjero que no tenía derechos entre el pueblo de la nación de Israel, que no tenía recursos, que quizás no se podía defender,
porque no podía estar delante de una corte entre los demás judíos. Dios le dice: yo soy su abogado, yo soy el que lo defiendo. Al pobre que no tenía alimento, que no tenía recursos, Dios le dice: yo soy, que no tenían provisión, Dios le decía: yo soy su proveedor. Y esas mismas características que Dios muestra hacia los necesitados es la misma actitud y característica que usted y yo debemos mostrar hacia ellos. Fíjese hasta dónde va, hermanos, la exhortación de Dios y el mensaje de lo que Dios pide de nosotros. Que no solamente a las acciones, a las palabras, dice Dios, dice, no solamente ahí, dice, en tu corazón también. Dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Yo creo que ahí, yo no lo tenía en el mensaje, pero Dios me lo está poniendo en esta mañana. Yo creo que ahí Dios le está hablando a la gente que es sentida. Los sentidos, los que se sienten por cualquier cosa, luego lo piensan mal del hermano y de la hermana. Y por eso no me dijo esto. Oh, por eso me dijo esto. Son sentidos. Dice, no pienses mal de tu hermano. Pero también Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y está hablando a nuestra vida también. Porque está hablando de que hasta los malos pensamientos de conspirar, de hacer mal, o de desear un mal, o de planear cómo vengarte, cómo desquitarte, cómo te la va a pagar. Dios dice, ni eso debes de pensar en tu corazón. Oiga, qué clara es la palabra del Señor y qué sencilla es el mensaje de la palabra de Dios. No hay ningún secreto, no hay ninguna iluminación, ninguna revelación más que la que ya Dios nos ha dado en su palabra, aleluya, que está clara como el agua. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Ahora recuerde, yo estoy consciente de que somos humanos y que somos faltosos. Y de que recuerde que Dios todavía está obrando en nuestras vidas, amén. Que todavía estamos en un cuerpo, en la carne. Pablo le llamaba cuerpo de muerte. A Pablo no le gustaba vivir esta vida. Él decía, yo prefiero estar ya allá en la presencia de Dios. Decía Pablo. Y sí, quizás van a venir malos pensamientos, malos sentimientos, deseos de desquitarte, deseos de vengarte, conforme al viejo hombre, como lo hacíamos antes. El que me la hace, me la paga. Ahora no, ahora es el que me la hace, lo bendigo. El que me la hace, lo perdono. Aleluya. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermano? Es bien sencillo. Cuando venga ese pensamiento inicuo, ese pensamiento malo que tú sabes que no es de Dios, primero repréndelo en el nombre de Dios. Yo reprendo ese pensamiento de iniquidad. Y si se te viene algo contra tu hermano, queriéndole desear un mal, ora a Dios y en vez de desearle un mal, bendícelo. Deséale bendición, no importa lo que te haya hecho. No importa lo que él sea, lo que ella sea. Bendícelo en oración delante de Dios. Ora por él. Pide bendición a Dios. Porque cuando tú y yo hacemos eso, hermanos, eso va a librar tu corazón de todo mal pensamiento.
Y cuando tú haces eso delante de Dios, tú ya quitas tu responsabilidad, tu carga. Y ahora ya, si el hermano o la hermana hizo mal, si el hermano o la hermana obró mal, ahora ya no es entre tú y la hermana o el hermano, ahora es entre el hermano y Dios. Tú libra tu vida, tú libra tu alma, tú duerme en paz, tú duerme tranquilo y deja que Dios obre en el corazón de tu hermano, en el corazón de tu hermana, en el corazón de tu hijo, el corazón de tu hija, tu familia, tu compañero de trabajo, etcétera, cualquiera que sea la situación, hermano. Pero que tu corazón quede libre de carga, de culpa, de malos deseos, porque Dios dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y quiero terminar con esto. Póngase de pie porque ya voy a terminar. Me gusta pedirle que se ponga de pie porque pienso yo que a lo mejor así pone mejor atención. Pienso yo, no sé si sea verdad, pero así siento yo. No tiene que ser así. Porque quiero terminar diciendo, hermanos, que esto que yo te estoy hablando en este corto tiempo, pareciera que es un mensaje, o lo que leemos en las palabras del profeta Zacarías, pareciera que es un mensaje para una nación inconversa, o para una nación que no conoce de Dios, o para un pueblo que no sabe quién es Dios. Pero no, hermanos, el mensaje que Zacarías hace es un mensaje para el pueblo de Dios. Porque Dios no solamente está interesado en las relaciones entre los reinos, en las relaciones entre los reyes, en las relaciones entre nación y nación. Dios está interesado, aleluya, también en nuestra relación entre nosotros, en nuestra relación entre su pueblo. Y ahí incluye mi relación con mi esposa, claro, en el hogar. Ahí incluye mi relación con mis hijos. Y en todo hay un orden y en todo hay lo que Dios ordena, lo que Dios establece en el matrimonio, en los padres, los hijos. Dios también se interesa en nuestra relación como creyentes, como miembros de una congregación en la iglesia. Dios se interesa también no solamente en nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia. Dios se interesa también en nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué testimonio le estamos dando? Dios se interesa también, hermanos, aleluya. Jóvenes, Dios se interesa en tu relación con tus compañeros en la escuela también. ¿Qué testimonio le estás dando? Con tus acciones, con tus palabras, con tu manera de vivir. Estamos practicando la justicia. Estamos practicando la compasión. Estamos practicando la misericordia. Estamos practicando la piedad, el amor, la compasión. Aleluya. Y sabe que cuando nuestro corazón está bien con Dios, cuando mi relación está bien con Dios, va a ser bien fácil, va a ser bien sencillo practicar la justicia, la compasión, la misericordia y la amabilidad para con otros.
Cuando tenemos responsabilidades en la iglesia, en el trabajo también, o en la escuela, aleluya. Cuando Dios te da una posición de liderazgo, eres el jefe, eres la jefa, eres el líder. Esto se me quedó bien grabado ahora que fuimos allá a la convención de jóvenes allá en Mérida. Uno de los conferencistas hablaba precisamente de liderazgo en la iglesia. Y se me quedó estas palabras porque es una gran verdad. Fíjese cómo dice así, cómo dice estas palabras. Y un día voy a predicar algo de eso también. Liderear es servir. Liderear es servir. Y servir es liderear. El que no entiende estas dos cosas no va a hacer bien ni una ni la otra. Porque creemos que liderear es mandar, hacerle ver quién tiene la autoridad. No, liderear es servir. Y cuando servimos, estamos siendo líderes. Y el ejemplo más grande nos lo dio nuestro Maestro. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Que Él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Termino con esto. Dios ama la justicia. Dígame conmigo. Dios ama la misericordia. Dígame conmigo. Dios no cambia. Dígame. El mensaje de Dios no cambia. Si practicamos la injusticia, vamos a sufrir las consecuencias. Pero si practicamos la justicia, experimentaremos las bendiciones y el favor de Dios. Aleluya. Ese es mi mensaje para ti en esta mañana. Dios ama la justicia y Él quiere que su pueblo, que sus hijos practiquemos, reflejemos, obremos conforme quién es Él. Aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no voy a hacer una invitación al altar, pero si tú quieres venir al altar, podemos orar a Dios unos momentos, o vamos a orar a Dios unos momentos. A veces es muy fácil olvidarnos de quién es Dios y dejarnos llevar por lo que el mundo nos enseña acerca del liderazgo, o acerca de la justicia, o acerca del poder, o acerca de quiénes somos, y dejarnos llevar por lo que el mundo piensa, y olvidarnos que lo que usted y yo somos es por la misericordia y la gracia de Dios. Porque Él tuvo misericordia de mí y Él tuvo misericordia de ti. Aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te doy gracias por esta palabra tuya, Señor. Aleluya. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor.
por tu misericordia que has tenido para conmigo, por tu misericordia que has tenido para con esta obra, Señor. Pero también te doy gracias, Señor, por la misericordia que tú has tenido para con mi hermano, para con mi hermana. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por esta palabra tuya. Que así como tú despertaste el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, como lo veíamos la semana pasada, así también tú despiertes nuestro espíritu, Señor, para que seamos esos mensajeros portadores de tu gracia, portadores de tu misericordia, portadores de tu compasión y de tu amor, oh Dios, aleluya. Y que nos ayudes a mostrar esas características de quién tú eres a aquellos que no te conocen, oh Dios. Que nos ayudes, Señor, como veíamos en este mensaje, aún a no pensar mal en nuestro corazón contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi prójimo, Señor, sino que tú me des, oh Dios, aleluya, un corazón conforme a tu corazón, Dios. Aleluya. Bendice cada vida y cada corazón, oh Dios. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Padre. Aleluya. Sí, santo eres, oh Dios. Santo eres tú, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a Dios. Porque no adoramos a Dios unos momentos antes de despedirnos. Aleluya. Y adora al Señor. Y si quieres venir, ven ahí en tu lugar. Adora a Dios como tú sientas hacerlo. Gloria a Dios, santo. Yo quiero más de ti, Más de tu amor, Señor. y habitar en tu presencia. Más de tu misericordia, oh Dios, quiero de ti. Menguar para que crezcas tú, Sí, oh Dios. y cada día seré Gloria a tu nombre, oh Dios. más